¿Cómo se relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico? Hola y bienvenidos a un capítulo más donde aprenderemos de electrónica y robótica. En el vasto mundo de la electrónica y la electricidad, comprender las magnitudes y unidades eléctricas es fundamental para cualquier estudiante o profesional del área. Por ejemplo, en robótica, donde la interacción con sistemas eléctricos es constante, comprender estas magnitudes y unidades resultan cruciales para el desarrollo y mantenimiento de robots eficientes y funcionales. Es por ello que en este video exploraremos en detalle algunas de las magnitudes y unidades eléctricas más importantes, así como su aplicación en el mundo real. Para iniciar, de forma breve diremos: las magnitudes eléctricas fundamentales son el voltaje, la corriente y la resistencia, en donde el voltaje es medido en voltios y este es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. La corriente es medida en amperios y es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Finalmente, la resistencia es medida en ohmios, la cual es la oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. Dicho lo anterior, los semiconductores desempeñan un papel fundamental en la robótica, debido a su capacidad para controlar y manipular el flujo de corriente eléctrica. Estos dispositivos, como las resistencias eléctricas, transistores y los circuitos integrados, permiten la amplificación o regulación de señales eléctricas, lo que resulta crucial para el funcionamiento de los sistemas robóticos. Desde el control de motores hasta la gestión de sensores y actuadores, los semiconductores son componentes claves que permiten la ejecución precisa y eficiente de tareas en robótica. Su capacidad para modificar el flujo de la corriente eléctrica en función de señales de entrada los convierte en elementos indispensables para la automatización y el control de dispositivos en entornos robóticos. En este orden de ideas, ahora se explica que la resistencia eléctrica es otro concepto crucial en el mundo de la electrónica. Se refiere a la capacidad de un material para resistir el paso de la corriente eléctrica. Este juega un papel crucial en la robótica al actuar como controlador de flujo de corriente en los circuitos. Su importancia radica en la capacidad de limitar la cantidad de corriente que fluye a través de un componente o circuitos, lo que permite controlar la velocidad y la potencia de los motores, así como la intensidad de la luz LED, entre otras aplicaciones. En un robot, la resistencia eléctrica se utiliza para evitar que los componentes eléctricos, como los motores, se dañen debido a corrientes excesivas. También se utiliza para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente de los componentes, al limitar la cantidad de energía que consume. A modo de ejemplo, hablaremos de la tolerancia en la resistencia eléctrica. Este es un factor crucial en la robótica, ya que determina la precisión y la fiabilidad de los componentes electrónicos utilizados en los robots. La tolerancia se refiere a la variación permitida en el valor nominal de una resistencia, es decir, cuánto puede variar su valor real respecto al valor indicado en su etiqueta. En la construcción de circuitos electrónicos para robots es fundamental utilizar resistencias con una tolerancia adecuada para garantizar un funcionamiento correcto y consistente del sistema. Por ejemplo, en circuitos de control de motores, la tolerancia de las resistencias utilizadas en los circuitos de retroalimentación pueden afectar la precisión de control de velocidad y posición del motor. Además, la tolerancia de resistencia también es importante en la fabricación de sensores y actuadores, donde pequeñas variaciones en las resistencias pueden afectar significativamente la precisión de las mediciones o el rendimiento de los actuadores. Finalmente, hablaremos del multímetro digital, el cual es una herramienta esencial en la robótica debido a su capacidad para medir diferentes magnitudes eléctricas con precisión y facilidad. En un entorno robótico donde se manejan circuitos y componentes electrónicos, el multímetro se convierte en una herramienta indispensable para garantizar mediciones y diagnósticos. Una de las funciones principales del multímetro en la robótica es la medición de voltaje, también denominado tensión, corriente y resistencia en los circuitos eléctricos. Estas mediciones son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de los componentes y para detectar posibles problemas o fallos en el sistema.
A modo de ejemplo, se presentan algunos casos de medición. Y para comenzar, diremos que el voltio es la unidad de medida del voltaje eléctrico, que representa, en términos simples, la fuerza que impulsa la corriente eléctrica a través de un conductor. Cuanto mayor es el voltaje, mayor es la fuerza con la que los electrones se desplazan a través del circuito. Se hace la aclaración que existe la corriente alterna y la corriente continua. Son dos formas de flujo de corriente eléctrica que se utilizan en diferentes aplicaciones debido a sus características y ventajas particulares. Por ejemplo, la corriente alterna se caracteriza por cambiar de dirección periódicamente, es decir, el flujo de corriente se invierte en intervalos regulares de tiempo. Para medir el voltaje desde un tomacorriente de casa con el multímetro digital, debes de seguir los siguientes pasos. Configurar el multímetro digital en la función de medición de voltaje alterno para medir el voltaje con tomacorrientes de casa. Asegúrate de seleccionar un rango adecuado, por ejemplo 200 voltios, para tomar corrientes domésticas estándar. El siguiente paso sería la inserción de las puntas de prueba de nuestro multímetro, también denominadas Borner. Estas se colocarán una a una dentro de las ranuras del tomacorriente de casa. Lee el valor del voltaje en la pantalla del multímetro y ten en cuenta que el voltaje doméstico estándar suele ser de aproximadamente entre 110 y 120 voltios en países como Estados Unidos y Canadá, pero también existe la posibilidad de que se muestren valores de 220 y 240 voltios que normalmente se utilizan en países europeos y otros lugares. Por otro lado, hablaremos del siguiente caso, que corresponde a la corriente de tipo continua. Este fluye en una sola dirección constantemente y no cambia de polaridad con el tiempo. La corriente continua se utiliza comúnmente en aplicaciones donde requieren una fuente de alimentación estable y constante, como en dispositivos electrónicos portátiles, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Para medir el voltaje de una pila cilíndrica, con un multímetro digital, seguiremos los siguientes pasos. Necesitamos configurar el multímetro en la función de medición de voltaje continuo, seleccionando el rango adecuado, por ejemplo 20 voltios para una pila pequeña. Colocaremos las puntas de prueba, también denominadas Borner, en los terminales de la pila cilíndrica, asegurándonos de que las puntas se coloquen de la siguiente manera. El Borner de color rojo irá en la terminal del positivo y la punta negra, también denominada Borner, iría en el terminal negativo. Lee los valores de voltaje en la pantalla del multímetro. Normalmente las baterías o las pilas cilíndricas suelen tener un voltaje nominal de 1.5 voltios, pero este valor también puede variar según el tipo y el tamaño de la pila. En los siguientes casos se medirá la resistencia eléctrica de una resistencia de tipo fija y una resistencia de tipo variable con la ayuda de nuestro multímetro digital. Al encender el multímetro deberemos de seleccionar la función de medición de resistencia. Esta se encuentra ubicado del lado donde se encuentra el símbolo de ohmios, que es representado por la letra griega omega. Para la medición de la resistencia de tipo fijo, se colocarán las puntas de pruebas denominados Borner del multímetro en los extremos de la resistencia fija. Procederemos a leer la resistencia que muestra el multímetro en la pantalla. Este valor se muestra en ohmios. Hay que recordar que los valores correspondientes a la resistencia contienen un valor de tolerancia, así que todo dependerá de cuál es el porcentaje de margen de error que pueda existir en la medición de este dispositivo. Para la medición de la resistencia variable, se deben de colocar las puntas de prueba en los extremos de la resistencia variable para verificar su valor total. Si la resistencia variable tiene un ajuste, gire el ajuste a diferentes posiciones para ver cómo varía la resistencia medida en el multímetro.
A modo de resumen, podemos decir que comprender las magnitudes y unidades eléctricas es fundamental para cualquier estudiante o profesional del campo de la electricidad. Desde el voltaje que alimenta nuestros dispositivos hasta las resistencias que controlan el flujo de corriente, estas magnitudes y unidades son la base sobre la cual se construyen todo el conocimiento y la práctica en este campo. Es importante familiarizarse con ellas y aprender a utilizarlas de forma correcta para garantizar un uso seguro y eficiente en la electricidad. No olvides suscribirte y darle like al video si te ha servido, y nos vemos en los próximos videos con más electrónica y robótica.